que abras tu Biblia conmigo, ahí en el libro de Nehemías, capítulo 8. Gloria a Dios. Nehemías, capítulo 8. Probablemente has visto una película llamada Intensamente. Sí, sí la has visto, pero que no me dejes solo en esto y digas, no, pastor, yo nomás veo puras cristianas. Y esa no es cristiana. Si es así, híjole, ya metí la pata porque yo ya vi esa película que se llama Intensamente. Es una película de Disney y en esa película habla acerca de las emociones que tiene una jovencita, pero las emociones de ella, emociones de cualquier ser humano. Tiene en su interior alegría, ira o enojo, desagrado, temor, pero entre todas esas emociones hay un personaje muy peculiar dentro de ellas. Se trata de tristeza. Tristeza está caracterizada por una joven, una chica medio llenita, azul, con un cabello azul brilloso, que tiene un suéter gris de cuello de tortuga y todo el tiempo camina arrastrando los pies. Y cuando ella llora se monta en una nube que también va lloviendo, y a donde tristeza va llorando, la nube también la va siguiendo con esa lluvia pertinaz. Mira, aunque tristeza no es mala onda, no le cae muy bien al resto de sus compañeros. ¿Por qué? Porque tristeza, debido a su personalidad depresiva y a su personalidad apagada, triste, ella muchas veces convierte los pensamientos o los recuerdos de la jovencita Rayleigh, los convierte en cosas tristes, la hace llorar, la hace deprimirse, la hace tener una añoranza por el pasado. Entonces, tristeza muchas veces mete en problemas a la protagonista de la película a causa de su personalidad. Pero si tú ves el dibujito de tristeza, es una chica que parece muy simpática, muy agradable, pero la verdadera tristeza no siempre es un muñequito de dibujos animados con rasgos simpáticos. La tristeza, la verdadera tristeza puede llegar a causar muchos problemas, puede convertirse en un verdadero monstruo que puede llegar a crecer, a convertirse en un gigante capaz de producir mucho daño. Así es que en esta hora yo quiero predicarte un sermón al cual he puesto por título el gozo del Señor. Y quiero que vayas conmigo al libro de Nehemías, capítulo 8. Nehemías, capítulo 8, en el versículo 10. Dice de esta manera la palabra de Dios: luego les dijo, vayan, coman grosuras y beban vino dulce, y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es su fuerza. Aleluya. Subraya esa parte. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es. Aleluya. Quiero predicarte acerca del gozo del Señor. Y quiero ir a mi primer punto, el fantasma de la tristeza. Como te decía hace un momento, la verdadera tristeza no es una simpática muñequita azul de dibujos animados. Mira, cuando la tristeza no es bien procesada, esta puede convertirse en un monstruo gigante que puede causar mucho daño en la vida de la persona que la retiene. Ahora,
Con esto no quiero decir que esté mal sentirse triste, hermano. Mira, la tristeza es una emoción humana, es algo natural, es algo con lo cual hemos sido diseñados incluso de una forma divina, pudiera decirte. Es una emoción humana, normal, natural. Aún el mismo Señor Jesucristo experimentó tristeza en más de una ocasión. ¿Qué quiere decir con esto? Que la tristeza no es algo pecaminoso o algo malo o algo de lo que nos deberíamos avergonzar. La tristeza es una emoción humana, como cualquier otra. Pero el asunto es que si la tristeza se vuelve crónica, también se va a volver degenerativa, como esas enfermedades que dice, la diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa. Bueno, la tristeza es algo parecido. Cuando la tristeza se vuelve crónica, puede volverse degenerativa. Mira, si la tristeza no es tratada o confrontada a los pies de la cruz de Jesucristo, va a causar mucho daño. ¿Por qué? Porque la tristeza tiene en sí un potencial de destrucción muy, muy fuerte. Mira, es como una semilla. Yo quiero que tú mires la tristeza como eso, como una semilla, que primero es pequeña, pero que si tú la consientes en tu alma, en tu interior, la riegas, la abonas, la cuidas, la vas estimulando, esa pequeña semilla va a dar su brote y va a comenzar a crecer, a tener un tronco, a tener ramas, a dar frutos. Así es la tristeza cuando se vuelve crónica y degenerativa. La tristeza, hermano, tiene la capacidad de destruir, de consumir nuestro cuerpo. Proverbios 17:22 dice: el espíritu triste seca los huesos. Escucha lo que está diciendo la palabra de Dios. El espíritu triste seca los huesos. Mira, recientemente los médicos han descubierto la profunda conexión que hay entre muchas enfermedades y la parte emocional del ser humano. Han llegado a conectar las dolencias del cuerpo físico con las dolencias del alma, con las emociones. Dicen, hay una conexión. Mira, eso los médicos lo están descubriendo recientemente, pero la Biblia ya hablaba de eso desde hace muchos siglos. La palabra de Dios hablaba de cómo la tristeza puede provocar huesos secos. Se ha descubierto cómo esas enfermedades que tienen que ver con articulaciones, con huesos, enfermedades tales como la osteoporosis, tienen una raíz de tristeza, de amargura, una depresión, la artritis. Cierto tipo de enfermedades relacionadas con los huesos o las articulaciones tienen una causa, muchas veces, no digo que todas, pero muchas veces una causa emocional que tiene que ver con un espíritu triste. El espíritu triste seca los huesos. Ahora escucha, hermano. La tristeza no solo va a enfermar nuestro cuerpo, y hablo de la tristeza crónica degenerativa, porque como te decía hace un momento, estar triste no es algo anormal, no es pecado, no es que me puse triste, estoy mal delante de Dios. No, ahorita vamos a mirar cuáles son las causas legítimas de una tristeza. Pero cuando la tristeza se vuelve crónica, degenerativa, puede no solo consumir nuestros huesos, puede destruir esferas interiores del ser humano. Quiero que veas conmigo en el Salmo capítulo 31, en el versículo 9, David,
un hombre que pasó por tiempos difíciles, un hombre que estuvo batallando con muchas situaciones en su vida, un día escribió esto: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Ahora ve a dónde está llegando David en este punto. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi cuerpo, pero también mi alma. Escucha. La tristeza puede ir a niveles mucho más profundos. No es una emoción inofensiva. Es natural, es normal cuando dura cierto lapso de tiempo. Mira, a veces uno tiene un duelo por una pérdida. Es normal. Si tú tienes una pérdida, obviamente una pérdida de algo importante para ti, obviamente vas a experimentar un duelo y eso es válido. Los grandes hombres de Dios que aparecen en la Biblia, ellos lloraron, dice, a sus muertos, lloraron cuando Abraham enterró a Sara, le lloró, cuando Jacob enterró a Raquel, le lloró. Es parte de la experiencia humana. El asunto, hermano, es que cuando una tristeza es cultivada, cuando una tristeza es fomentada, es acariciada, es abrazada por nosotros, tiene una capacidad de destrucción muy tremenda, que repercute en lo físico, en lo espiritual. Imagínate, David está hablando de cómo su cuerpo se consume, su alma está en esa tristeza. Ahora escucha, hermano. Te decía yo, la tristeza no es esa muñequita azul simpaticona que podemos mirar en una película. La tristeza es algo muy profundo en el interior de una persona. Ahora, vamos a hacer la pregunta del $1,000,000. ¿Por qué es que nos entristecemos? Si ya dijimos que es una emoción humana, normal, universal. Ahora la pregunta del $1,000,000 es: ¿por qué nos entristecemos? ¿Por qué se entristece usted? ¿Por qué me entristezco yo? Básicamente hay dos motivos, hermano. Motivos legítimos y motivos ilegítimos para estar triste. La Biblia nos cuenta de un hombre adulto, que un día le negaron algo que él deseaba, algo que a él se le había antojado. Mira, era un hombre adulto, pero tenía la mentalidad de un niño chiquito y caprichoso, porque hay niños son chiquitos y caprichosos. Bueno, este hombre, el rey Acab, tenía esa mentalidad como la de un niño chiquito y caprichoso. Un día alguien le dijo: no, yo quiero juguete, no. Y Acab se fue a su casa muy triste, dice la Biblia, y muy enojado, y se metió a su cuarto, azotó la puerta y se tiró en la cama y dijo: no voy a comer, estoy muy enojado y estoy muy triste. ¿Crees que te estoy exagerando? A ver, acompáñame a Primera de Reyes, capítulo 21. Porque quiero que veas, estamos mirando los motivos de la tristeza. ¿Qué es lo que origina la tristeza? Te decía yo, hay motivos legítimos y motivos ilegítimos. Primera de Reyes 21, versículo 4. Escucha lo que dice la palabra de Dios en esta tarde. Y vino Acab a su casa, ¿cómo dice? Triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Estaba enojado, estaba triste. No solo era enojo, era tristeza por no tener algo que él quería. Pero no era una
aspiración legítima lo que él tenía. Él quería hacerse de la heredad de otro hombre, él codiciaba lo que tenía otra persona, y cuando no la tenía, él se enojaba, se ponía triste. ¿Por qué yo no tengo lo que tiene el hermano? ¿Por qué yo no tengo lo que tiene la hermana? Dios no me ha de amar. Eso me entristece, pastor. Me da para abajo. Acab está enojado y triste porque Nabot le dijo: no te voy a vender la viña. Este hombre está en un berrinche infantil y se va a la cama sin dormir, sin probar bocado, porque alguien le dijo que no. Entonces, ¿cuál es la causa de nuestra tristeza? Puede ser una causa ilegítima, algo indebido, pero también hay causas legítimas para estar triste. Ahí en Marcos capítulo 3, en el versículo 5, vemos ahora al Señor Jesucristo teniendo las mismas emociones que el rey Acab, pero por motivos muy diferentes. Ve lo que dice Marcos capítulo 3, versículo 5, y te darás cuenta que el Señor Jesucristo también está experimentando no solo enojo, sino también tristeza. Pero ve la razón por la cual Él está experimentando esto. Marcos capítulo 3, en el versículo 5. Entonces dice: mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y ve aquí al Señor Jesucristo. Él también está enojado y está triste. ¿Pero por qué? Por una cosa muy diferente a la del rey Acab. Aquí el Señor Jesús, su corazón está entristecido cuando mira la dureza en el corazón de estos religiosos. Si tú lees la historia completa, te darás cuenta que el Señor está queriendo hacer un bien a una persona, está queriendo sanar a un enfermo, a un hombre que tenía dificultades en una de sus extremidades. Y mira qué curioso, un hombre con una mano seca. El espíritu triste seca los huesos. Qué curioso. Un hombre con una mano seca que ese día va a ser tocado por el Señor Jesús, pero hay religiosos alrededor de él murmurando, cazándolo a ver si es que él va a hacer un milagro en día de reposo. Y dice la Biblia que el Señor Jesús los miró y él experimentó también en su corazón esas emociones. Él se enojó y se entristeció cuando vio que estos personajes solamente eran gente religiosa. Entonces, hermano, si ya quedamos que todos nos entristecemos, si ya quedamos que estar triste no es algo malo cuando surge así de manera natural, vamos a llamarle así, pero tendríamos que preguntarnos: ¿cuál es la razón por la que nos entristecemos? Yo lo digo porque la tristeza, como te decía hace un momento, cuando es crónica se vuelve degenerativa, va pasando a niveles cada vez más peligrosos, cada vez más diabólicos. Lo que era una emoción natural puede llegar a convertirse en un pecado. Acab le quitó la vida a un hombre inocente solo por el capricho de quedarse con su viña. Puede llegar a niveles aún más difíciles de manejar. Hay gente que se suicida. El otro día venía oyendo en el radio cómo hay un consejo ahorita es un consejo que ya existía antes, el Consejo Nacional de Prevención de Desastres, pero ahorita con motivo de la pandemia tienen una línea telefónica de prácticamente todo el día
en donde un grupo de psicólogos está atendiendo llamadas de personas que están entrando en crisis muy profundas de depresión. ¿Por qué? Por muchas cosas que miran a su alrededor, en sus propias casas, por sus propias situaciones. Y el otro día venía escuchando a la persona que dirige todo esto y decía: necesitamos mucha ayuda. Necesitamos muchos psicólogos. Si usted nos está escuchando en el radio y es un psicólogo que tenga título, por favor póngase en contacto con nosotros. Me daban ganas de hablarle y decirle: bueno, yo no soy psicólogo, yo les puedo hablar de Cristo, pero decían: necesitamos psicólogos. Mire, estamos saturados de gente que en este momento de depresión, de incertidumbre, están cayendo en la depresión. La antesala de la depresión es la tristeza, una tristeza maltratada. Es como una gripa, hermano, que degenera en neumonía. Era algo que era leve, que era normal. A todo mundo nos da gripa, pero si está maltratada, si no tiene un buen tratamiento, va a degenerar en algo mortal incluso. Entonces, ¿por qué nos entristecemos? ¿Por qué se entristece usted? ¿Cuál es la causa de su tristeza? ¿Es legítima como la del Señor Jesús? ¿O es ilegítima como la del rey Acab? A veces nos gusta hacer tormentas en vasos de agua. Hay otras veces que dice: ay, se ve bien triste el día, ¿verdad? Así se apachurra uno. Y bueno, sí es cierto que no todos los días son soleados, ni todos los días son bonitos, pero cuando uno agarra esas cosas del ambiente y dice: ay, qué canción tan triste. Y uno como que empieza a alimentar esa emoción que, si bien es cierto, es natural, no debiera gobernarnos, porque puede llevarnos a cosas muy tremendas. Ahora quiero ir a hablar de la clave del gozo, porque venimos a hablar de gozo, pero quise hablar un poco de la tristeza, porque ese es el opuesto del gozo. Mira, hace rato comentábamos acerca de David, el que escribió que su alma y su cuerpo se consumían por la tristeza. Pero David no todo el tiempo, no era un hombre que tuviera una tristeza crónica. No, David conocía las dos caras de la moneda, como un ser humano normal, como un ser humano que puede vivir los ambos espectros de la moneda. David también tuvo momentos de mucho gozo, pero David entendió algo: que el gozo verdadero, el gozo pleno, el gozo real solamente se encuentra en Dios. Ahí en el Salmo 16, en el versículo 11, David está escribiendo estas palabras: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ahora nota esa frase: en tu presencia. En tu presencia, Señor. Ahí está la plenitud de gozo. Mira, el gozo permanente solamente se encuentra en una comunión íntima y sincera con Dios. No hay otro lugar en donde tú encuentres un gozo de esa naturaleza. Mira, en el mundo tú puedes encontrar remedios de fórmulas para un gozo instantáneo y breve. ¿Cómo qué? Mira, cuando alguien que no conoce a Dios trae dinero en la cartera, cobró la quincena, cobró la semana, mira, no es difícil estar alegre, no es difícil estar gozoso. ¿Por qué? Porque trae dinero en la cartera. Cuando alguien se reúne con un grupo de amigos, de familiares, destapan una botella de licor y créeme, al principio todos son risas y carcajadas, alegrías. Parece que todo está muy bien, hay gozo. Es un gozo, es un sustituto del gozo que es instantáneo en todos sus sentidos. Porque cuando se acaba eso, se acabó la alegría.
Muchas veces antes de que se acabe la botella de licor, se acabó la alegría. Vienen los pleitos, hay gente que se pone a llorar, hay gente que se pone a recordar su pasado, hay gente que saca toda esa tristeza de su interior y empieza a hablar de cosas que no tienen ya ni siquiera remedio. Mira, yo conocí en mi pasado a mucha gente así. Oh, que tú los mirabas en la fiesta, los veías risueños, alegres, pero al poco tiempo ellos ya estaban en el otro lado, con una tristeza, recordando cosas de su pasado, cosas que los marcaron, y tú no lo sabías en ese momento, pero ahora lo sé. Tú sabías que ese hombre o esa mujer en realidad no estaban contentos, que tenían una tristeza crónica, profunda, degenerativa, que se reveló cuando el alcohol hizo su efecto. Mira, hermano, el gozo permanente tú solo lo puedes encontrar en Dios. David dijo: en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Qué pasa si tú eres un cristiano en esta tarde? ¿Qué pasa si es que no salen las cosas como esperabas? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, hermano, si te diagnosticaran una enfermedad inesperada? Que te corrieran del trabajo, que tú empezaras a tener esa clase de problemas. ¿Qué pasaría? ¿Dónde estaría ese gozo? ¿Lo tendríamos? David dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. Yo lo he comprobado, Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo. Ahora, es cierto que todos, aún conociendo de Dios, la tristeza nos llega a embargar muchas veces. Ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, la Biblia cuenta la historia de dos discípulos tristes. Te iba a decir dos tristes discípulos, pero se iba a oír feo. Entonces, mejor te digo, dos discípulos tristes. Ahí en Lucas capítulo 24, los versículos del 13 al 17. Quiero que me acompañes a leer en esta tarde porque pienso que vale la pena. Lucas capítulo 24, del 13 al 17. Mira, escucha a estos dos hombres que conocían de Dios, pero ve lo que está sucediendo. Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 17. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se les acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, o sea, estaban cubiertos para que no le conociesen. Y les dijo Jesús: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Ahora escucha. Algo se reflejaba en el semblante de estos dos hombres. Algo había en su conversación. Mira, había un espíritu de tristeza, de desánimo. Jesús se acerca, les dice: ¿de qué están platicando? ¿Por qué están tan tristes? Ellos eran gente que un día estuvieron en los servicios ahí con el Señor Jesús, que seguramente miraron sus milagros, que seguramente estuvieron colaborando en el ministerio del Señor Jesucristo. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia dice que ellos eran discípulos. Ellos estuvieron mirando cosas tremendas, pero cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, todo su mundo se les derrumbó. Todo se derribó para ellos. Todo su mundo, todas sus esperanzas de repente cayeron. ¿Por qué? Porque las cosas no estaban saliendo como ellos pensaban. Cuando vieron a Jesús en la cruz,
Cuando se enteraron que incluso el Señor ya estaba sepultado en una tumba, ellos dijeron, no, ya no vale la pena. Iban de regreso a su pueblo. Ellos ya no pensaban en el ministerio, ya no pensaban en milagros, ya no pensaban en nada. Todo se había derrumbado para ellos. Y Jesús les dice, ¿por qué están tan tristes? Ahora escucha. Ellos le comienzan a platicar todo, ahí lo lees en tu casa, pero ellos le comienzan a platicar cuál es la causa de sus tristezas. Pero la historia no acaba ahí. Quiero que me ayudes a leer de ahí, de los versículos 27 al 32. Y mira ahora lo que está ocurriendo. Lucas capítulo 24, versículos del 27 al 32. Y aquí está hablando de Jesús, que les está explicando algunas cosas a estos discípulos. Dice de esta manera: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Y entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y nota cómo aquí estos hombres, de repente cuando escuchan hablar la palabra de Dios al Señor Jesucristo, cuando reconocen el gesto de Él al partir el pan, dicen: es el Señor. Mira, hasta la preocupación, la tristeza, todo se les olvidó en ese mismo momento, que ya no era temprano, ya era de noche. Por eso es que invitaron al Señor a pasar. Ellos se regresaron a Jerusalén. La tristeza se les cambió. ¿Por qué? Cuando estuvieron en presencia de Jesús. Al principio ellos no estaban reconociéndolo, aunque Jesús estaba caminando al lado de ellos, la tristeza les tenía puesto un velo. Así nos puede suceder, hermano. Muchas veces en la tristeza, en tus rollos o en mis rollos depresivos, con la nubecita ahí lloviendo debajo de nuestras cabezas, o arriba de nuestras cabezas más bien, y puede el Señor Jesucristo ir a un lado caminando, diciendo: ¿por qué estás tan triste? Pero la tristeza muchas veces nos pone ese velo en los ojos. No nos deja reconocer a Jesús. ¿Sabes cómo estos hombres hubo un cambio total? Ellos dicen: no nos ardía el corazón cuando Él nos abría las escrituras. Cuando ellos escucharon la palabra de Dios, hubo un cambio en su corazón. Su corazón apagado se volvió un corazón encendido. Oh, no nos ardía el corazón mientras Él nos abría las escrituras. Entonces, la clave del gozo es estar en la presencia de Dios. Hay plenitud de gozo en tu presencia, dijo David. Y cuando estos hombres estaban escuchando la palabra de Dios, en la presencia de Dios, ellos pudieron experimentar un cambio. Allá en Juan capítulo 16, en el versículo 20, el Señor Jesucristo está haciendo una promesa. De cierto les digo que ustedes llorarán y lamentarán, y el mundo se alegrará. Pero aunque ustedes estén tristes, subraya esa parte, pero aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en gozo. Aunque estés triste, hermano, aunque estés triste, si tú estás en la presencia de Jesús, tu tristeza se convertirá en gozo. Ahora,
Quiero hablarte brevemente de que la oración es nuestro medio de comunicación con el cielo. Mira, la oración es como una llave maestra que puede abrir muchas puertas. La oración es el canal que tenemos para comunicarnos con el cielo. La oración es lo que tenemos para mirar de Dios, para saber de Dios, para obtener cosas de Dios. La oración es. En esta promesa de Juan 16:20, el Señor, que está hablando de convertir la tristeza en gozo, hace una conexión de esa conversión con la oración. Acompáñame a verlo rápidamente. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Versículos del 23 al 24. Mira lo que del 22, al 24. Mira lo que dice la palabra de Dios y cómo está conectando esto con la oración. Juan 16 del 22 al 24. También ustedes ahora tienen tristeza, dice el Señor, pero los volveré a ver y se gozará su corazón y nadie les quitará su gozo. En aquel día no me preguntarán nada. De cierto les digo, porque todo cuanto pidieren al Padre en mi nombre, Él se los dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea cumplido. Y Él está hablando de un gozo que antes era tristeza, pero que está conectado con la oración. ¿Por qué aparece aquí la oración? ¿Por qué aparece? ¿Qué relación tiene? En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia. Tú no puedes combatir a la tristeza o tú no puedes experimentar el gozo si es que no tienes una relación personal con Dios. ¿Por qué crees que siempre te decimos, cada mañana, hermano, estamos orando? Hermano, levántese a orar. Hermano, empiece su día con oración. Hermano, comience de la mejor manera. ¿Por qué? Porque hemos entendido algo. Todas las bendiciones de Dios, incluyendo el gozo, se obtienen a través de estar en la presencia de Dios. Siempre es así. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ahora escucha, Dios nos da gozo, pero nos da mucho más de lo que necesitamos. Dice David, hay plenitud, o sea, hay de más. Dios nos da más gozo del que necesitamos. Te lo digo honestamente. ¿Y cuál es la razón? Porque Dios nos da más gozo del que necesitamos, para que lo compartamos con los demás. Mira, la Biblia compara el gozo, la alegría, con un banquete. Proverbios 15:15 declara, todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. O sea, todos los días tiene un banquete. Entonces, en la Biblia, el gozo se compara con un banquete. Nuestro texto principal de esta tarde, Nehemías 8:10, tiene un pasaje muy parecido en el libro de Esther. Allá en Esther capítulo 9 versículo 20, ya estamos casi terminando, pero quiero que vayas conmigo y notes algo muy tremendo. Allá en el libro de Esther capítulo 9, en los versículos 20 al 22, quiero que tú veas, porque estamos hablando que el gozo que Dios nos da es para compartirlo con los demás. Esther 9, 20 al 22, mira lo que dice la escritura en esta tarde. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año,
como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza, escucha, se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Ahora escucha lo que está haciendo aquí este hombre. Él está diciendo: hermanos, Dios nos ha librado de una muerte segura. Dios ha hecho algo muy tremendo con nosotros. Hay que hacer una fiesta. Vamos a hacer un banquete. Pero hay gente que no tiene la posibilidad de tener ese banquete que tú y yo tenemos. ¿Sabes qué vamos a hacer? Tenemos de más. Vamos a repartirles. Vamos a compartirle del banquete al vecino. Vamos a mandarle a los pobres, aquellos que no tienen la capacidad de disfrutar del banquete que tú y yo. Vamos a compartirlo. Esta orden que dio Mardoqueo es muy similar a la orden que Nehemías dio en nuestro texto principal. Regresa conmigo a Nehemías capítulo 8. En los versículos del 10 al 12, quiero que veas esta similitud, porque te voy a explicar algo y ya prácticamente con eso estamos cerrando. Nehemías capítulo 8, versículos del 10 al 12. Y luego les dijo, aquí está hablando Nehemías, y luego les dijo: vayan, coman grosuras, beban vino dulce y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es su fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callen, porque es día santo, y no se entristezcan. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido la palabra que les habían enseñado. Ahora escucha, estos dos episodios de la historia del pueblo de Israel son figuras de la iglesia, hermano. Ellos acaban de experimentar una liberación, una revelación de la palabra de Dios. Y ellos no se quedan con su banquete solos. Ellos están compartiendo con los demás. Eso, hermano, debería ser el espíritu de la iglesia. Dios te ha liberado, Dios se ha revelado a tu vida, Dios ha hecho milagros a tu favor, ha cambiado tu tristeza en alegría, ha cambiado tu luto en gozo, y Dios dice: te di de más. Gracias, Señor. Es suficiente para ti, pero hay gente que no tiene lo que tú sí. Hay gente que no conoce el gozo. Los pobres del tiempo de Mardoqueo y de Nehemías, ellos no podían costearse un banquete. Y por eso estos hombres líderes les dijeron: vayan y compartan, denle de lo suyo a los pobres, compartan con ellos. La iglesia debe ser eso, hombres y mujeres que antes vivían vidas tristes, amargadas, grises, depresivas, que ahora son cambiados por la gracia de Dios en alegría, ir y compartir con el que no tiene, con el que no tiene alegría, con el que no tiene gozo, con el que vive todo el tiempo en depresión, en oscuridad, en tristeza. Eso, hermano, debería ser la figura de la iglesia. Los cristianos deberíamos ser la gente más gozosa del barrio, del taller, de la oficina. La gente a nuestro alrededor debería decir: este siempre, pues lo veo, buena vibra, buena actitud. Bueno, eso de buena vibra, me decía un chavo en la oficina, dice: anda siempre de buena vibra, ¿verdad? Pero el gozo de Dios, hermano, el gozo de Dios es algo que nosotros deberíamos compartir. Mira, una de las satisfacciones más grandes que tenemos los pastores es precisamente eso: compartir del gozo de Dios. Mira, yo personalmente te puedo hablar de mi propia experiencia. Créeme, cuando conozco a una persona o a una familia que
antes de saber de Dios, ellos vivían vidas tristes, amargadas, vidas depresivas. Y una vez que tú vienes y les compartes el evangelio y ellos cambian su semblante y empiezan a sonreír y empiezan a mirar la vida de otra manera y empiezan a tener un espíritu distinto al espíritu que antes tenían, créeme, esa es una de las satisfacciones más grandes que experimentamos los pastores. Pero esto de compartir gozo y alegría no debería ser algo exclusivo de los pastores. Esta es una tarea de todo cristiano. Comparte el gozo que Dios te ha dado con toda la gente que está a tu alrededor. En tu vecindario, hermano. ¿A poco no te acuerdas de la señora que todo el tiempo anda con cara de enojada? De la señora que todo el tiempo anda compartiendo chismes. Tú comparte la alegría de Dios. El gozo del Señor es nuestra fuerza, dijo Nehemías. El gozo del Señor. Eso es lo que debemos compartir. ¿Sabes cómo se llama el mensaje que damos? Evangelio. Buenas noticias. ¡Hey, te traigo buenas noticias! Sí, no toda la gente va a decir, oh sí, bravo, pero cuando tú empiezas a tratar, cuando Dios empieza a mostrar su gozo, gente, créeme, yo lo digo porque lo he visto gracias a Dios aquí en Cholula, como gente que antes vivía vidas muy oscuras y muy tristes, hoy puede tener una sonrisa en sus labios y decir, soy cristiano, el Señor me ha tocado, el Señor me ha alcanzado. Y lo que antes era una mirada y un semblante apagado, de repente es un corazón ardiendo para Dios. Y créeme, eso es una satisfacción que también tú puedes sentir y puedes volverte partícipe. Así es que comparte el gozo de Dios. Comparte el gozo del Señor con los pobres, con los vecinos, con los necesitados. Vamos a pedir toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado, en reverencia a Dios. Hoy te hablé acerca de dos emociones muy válidas, la una y la otra, muy válidas. La tristeza no es algo anormal, la tristeza no es algo de lo cual deberíamos avergonzarnos. La tristeza es algo muy humano, hermano. El mismo Señor Jesucristo, en algunos episodios de su vida, experimentó esa emoción. El problema con la tristeza es que cuando no tratamos con ella delante de Dios, se puede convertir en un problema crónico y degenerativo que va a causar mucho daño. La tristeza puede causar daños muy tremendos a todas las esferas del ser humano. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu son afectados cuando cultivamos la tristeza. Cuando no simplemente pasamos una etapa de duelo o lo traemos a los pies de la cruz o buscamos dirección, consejo con nuestro pastor. Esas cosas pueden volverse lastres muy pesados que van a consumir nuestra vida. David mismo lo experimentó. Ahora escucha. No siempre nos entristecemos por las causas correctas. A veces el motivo de nuestras tristezas son causas muy egoístas, causas muy irrelevantes. Acab, lo viste, que era un hombre que se puso triste solo porque un hombre leal le dijo que no. ¿Qué es lo que te mantiene triste en esta tarde? ¿Es algo válido, legítimo delante de Dios? Si es así, sigue orando para que el Señor transforme esa tristeza en alegría. Pero si es algo que no es legítimo, ni válido, ni agradable ante Dios, probablemente es hora de arrepentirse.
Ahora escucha, el gozo verdadero, el gozo permanente solamente se encuentra en la presencia de Dios. No hay otro lugar, no hay otra fuente verdadera de gozo pleno. Hay sustitutos, hay remedios, hay similares para tratar de sacar un gozo, pero es artificial, hermano. Dura unos breves instantes. Dura en lo que está haciendo una función, pero después se desvanece y el precio a pagar es todavía más alto o deja una estela todavía más destructiva. Pero David entendió algo: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, las 24 horas del día, los 365 días del año, en momentos oportunos, en momentos inoportunos. Dios está con su mano abierta, plena de gozo. Ven, necesitas gozo, ven, necesitas de que yo cambie esas emociones negativas. Ven, hay dispuesto, disponible, en abundancia, en exceso. Tanto nos da Dios, tanto nos da Dios, que nos da de más. Pero nos da de más para que nosotros podamos compartir con los que no tienen. Nehemías y Mardoqueo, cada uno en su tiempo, le dijeron a la gente: vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer un banquete, porque Dios nos ha liberado de la muerte, porque Dios nos ha revelado su palabra. Vamos a hacer un banquete, vamos a alegrarnos en Dios. Pero también hay gente pobre, también hay gente a tu alrededor, vecinos, que no tienen lo que tú sí tienes. Vamos a compartir con ellos. Cada uno lleve una porción, cada uno lleve algo de lo que tiene en ese banquete. Y hoy, esa es la figura de la iglesia. Así es como debe funcionar la iglesia, compartiendo del banquete de Dios con los necesitados, con los que ellos mismos por sus propios medios no pueden generar gozo. Esa es la figura de los perdidos. Esa es la figura de aquellos que su gozo es instantáneo, momentáneo, que la mayor parte del tiempo están tristes, que la mayor parte del tiempo tienen sentimientos, pensamientos muy negativos. Hoy, si tú eres esa persona, un hombre, una mujer que se identifica con esto último que estoy hablando, y dices: la verdad es cierto, predicador, no tengo ese gozo, la mayor parte del tiempo estoy triste, mal, apagado, no tengo ganas de vivir, no le veo sentido a las cosas. Bien, qué bueno que estás escuchando este mensaje, porque queremos compartir contigo de toda la sobreabundancia que Dios nos ha dado. Mira, yo también fui un joven depresivo, amargado, triste, enojado la mayor parte del tiempo, porque había muchas cosas en mi vida, muchas de ellas aspiraciones ilegítimas, que me entristecían. Pero un día el Señor Jesucristo me alcanzó y ahora pude mirar un gozo permanente. El gozo que yo experimentaba era mientras tenía una botella de licor y estaba ahí con mis amigos o conocidos. Pero una vez que se acababa eso, se acababa también la alegría. Venía la cruda realidad. Un día conocí que verdaderamente en Dios hay una plenitud de gozo, una alegría que te dura por mucho tiempo. Llevo 18 años conociendo de Dios y hoy te puedo decir, hay una plenitud de gozo en Él. Si tú eres esa persona que hoy no tienes a Dios, hoy te quiero presentar al Señor. Si tú eres esa persona, ahí en donde tú estás, acompáñame a hacer esta oración. Pídele al Señor que Él entre a tu corazón y que Él te ayude
a cambiar esa tristeza en alegría. ¿Quieres orar? Ayúdame a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, yo te doy las gracias y te alabo por amarme, por salvarme y por perdonarme, porque yo me arrepiento de mis pecados. Hoy me declaro culpable de mis pecados, pero clamo la sangre de Cristo que se derramó en la cruz para hacerme salvo, para hacerme inocente delante de ti. Hoy te pido, Señor Jesucristo, entra a mi vida, gobiérnala, cambia esa tristeza, cambia esa oscuridad en alegría. Yo reconozco que moriste por mí y que resucitaste y vives para siempre. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, puede levantar su rostro, abrir sus ojos y ojalá que usted esté pronto con nosotros. Póngase en contacto. Somos la Iglesia Cristiana La Casa del Alfarero. Estamos ubicados aquí en San Pedro Cholula, Puebla, barrio de Santiago Mixquitla, calle 5 de Mayo, número 2003A. Póngase en contacto con nosotros a través del Facebook. ¿Y qué le parece si nos despedimos orando? Me ha dado un tremendo gusto poder estar con ustedes en esta tarde, así es que vamos a orar. Y acuérdese que el día de mañana a las 6:30, Ovejitas, el pequeño rebaño, va a seguir sus actividades. El viernes estamos ayunando, estamos orando y el domingo, con el favor de Dios, vamos a estar nuevamente por aquí. Así es que acompáñanos a orar. Padre, en el nombre santo de Jesús, te damos gracias por este tiempo, por esta oportunidad que tú nos das de haber estado aquí. Bendice a mis hermanos, llévalos con bien a su casa, Señor. Guárdalos de todo mal y ayúdanos a estar, Señor, preparados para tu regreso. En el nombre de Cristo. Amén.